El final de un divorcio inconcluso. Capítulo 29. Mala mujer. Señorita, usted fue engañada por su bondad. Olivia, hambrienta de afecto, era incapaz de razonar ante la cálida amabilidad ofrecida. Pero Annie no. Puede que Diane se haya convertido en la dueña de la llave del lirio a través de un incidente que ella misma orquestó para satisfacer sus propios deseos. Pero, al mismo tiempo, se convirtió en una oportunidad para que Annie desconfiara de ella. Es cierto, señorita, ella es realmente una mala mujer. Y la desconfianza de Annie hacia Diana Brooke se convirtió en la causa de que la acusaran falsamente de ladrona de joyas. La confianza de Olivia en Diane era profunda. Su anhelo por una hermana y amiga era tan grande que incluso los consejos preocupados de una simple criada parecían una insistencia molesta. Cuando más indiferente se volvía Johan, más crecía la dependencia de Olivia hacia Diane. Por favor, créame, señorita. Los ojos de Annie se llenaron de frustración y lástima. Te creo. Olivia colocó su mano sobre la de Annie, que estaba cuidadosamente unida. Creo en Annie. Tiró ligeramente de la mano que la agarraba, y Annie se sentó en la silla frente a ella. ¿Me lo contarás? ¿Sobre esa mujer? Olivia susurró, acariciando el dorso de la pequeña mano de Annie con el pulgar. Las cicatrices de cuando Annie se lastimó protegiendo a Olivia desde la infancia estaban densamente acumuladas en el dorso de su mano. Olivia oyó historias que desconocía, pero que solo Annie conocía. Para cuando terminó la historia, ya era más de mediodía. La luz del sol tras la ventana ya estaba teñida de oro. Annie bajó a la cocina para ayudar a la señora Mary con el almuerzo tardío, y Olivia miraba la caja del collar con desgana. En la silenciosa habitación, solo el minutero del reloj se movía diligentemente, emitiendo un sonido constante. Con el paso del tiempo, su desconcierto se fue calmando poco a poco. Ahora que sabía la verdad sobre Diane Brooke, podía comprender a grandes rasgos la situación de este incidente, aunque era solo una suposición. El problema era cómo abordar este hecho. Mantén la cabeza fría. Recordó las palabras del consejo que aquel hombre le había dado un día. ¿Mantener tu corazón caliente? Había bromeado porque le gustaba su rostro serio. Aunque supiera el significado, fingía ignorarlo y preguntaba. Era otra forma de expresar su deseo de estar a su lado un poco más. Estaba contenta con las largas conversaciones que tenía con ese hombre. No, mantén tu corazón frío también. Cuando juzgues, Diane, tienes que ser fría. Olivia se tranquilizó, pero solo en el incidente, con calma, sin dejarse llevar por las emociones. No quería involucrarse con Johan Leopold. Era un hombre que tenía una prometida. No quería volver a tener esa relación con él. No otra vez. No así. Sin embargo, Diane Brooke tenía que pagar por sus pecados. La inocencia de Annie, falsamente manchada, tenía que demostrarse. En cuanto al marido de Elaine, bueno, eso no era asunto de Olivia, pero si Elaine hubiera mencionado el collar en su primer encuentro, nada de esto habría sucedido. Olivia, que llevaba un rato sentada e inmóvil, se levantó de su asiento como si hubiera tomado una decisión. Se sentó en el escritorio junto a la cama y sacó un papel del cajón. Mojó el bolígrafo en la tinta y lo acercó al papel blanco. El bolígrafo, que había dudado un momento, empezó a moverse, agitando las plumas. Maurice llegó a Great Hill a su hora habitual. Siempre acompañaba a Johan desde la residencia del duque hasta el cuartel general de Leopold. Ha llegado. Lo saludó un sirviente con un puñado de correo cuando salió del carruaje. Ah, Benjamín, buenos días. Maurice sonrió y subió los escalones de la entrada con él. Se sacudió la tierra de los zapatos en el felpudo frente a la puerta y luego entró. Mientras tanto, Benjamín ordenaba el correo en la vitrina junto al recibidor. Dios mío, ¿quién está enviando esto de nuevo? Maurice, que se dirigía al vestíbulo, se detuvo y preguntó. ¿Qué es? Me refiero al correo sin remitente. Solía llegarle a la señora algunas veces, pero este es para el amo. Benjamín le entregó a Maurice una carta sellada con la insignia del Reino de Gran Bretaña y el sello de correos. Maurice entrecerró los ojos. ¿Antes? ¿Recuerdas qué oficina de correos era? Por supuesto, tenía el sello de correos de Norton. ¿Norton? Sí, mi memoria es exacta. A primera vista parecía sospechoso, así que lo miré con más atención. Norton. Había oído ese nombre del lugar hacía poco. ¿Dónde estaba? Maurice frunció el ceño, intentando recordar. ¿Hubo otros correos de Norton? No, no hay nada más aparte de lo que le llegó a la señora, respondió Benjamín, como si fuera obvio. ¿Qué derecho tienen los de ahí a enviar cartas a la familia del duque? A menos que sean empleados de aquí, murmuró Maurice. La capital no era todo igual. Norton era un distrito donde se reunían los nobles caídos. ¿Recuerdas cuántas veces vino? Por supuesto, vino 3 veces. Su respuesta coincidió con la declaración de Diane. Como era de esperar, era una carta de amor enviada por los amantes de la duquesa, pero algo le incomodaba al descartarla así. Además, con el añadido de la carta al duque sin remitente, sentía el cuello rígido por la mañana. Tomaré esto y lo comprobaré, dijo,
despidiéndose con un saludo de buen trabajo y dirigiendo hacia su oficina. Aunque el orden de sucesión al trono era bajo, el duque Johann Leopold, a quien servía, era claramente un heredero al trono, por lo que no se podía descartar la posibilidad de que el contenido fuera peligroso. Por suerte, no había nadie en Rondos lo suficientemente valiente como para amenazar la vida de Johann. Era una carta sencilla. Aunque no era común, no parecía contener ningún elemento peligroso, al menos superficialmente. Maurice, que aún no había confirmado el remitente, llamó a la puerta del dormitorio de Johann con la carta. Adelante. Maurice respiró hondo y entró. Johann se estaba vistiendo. Cuando Maurice entró, él se abrochaba los botones decorativos de sus puños negros. La camisa que envolvía su figura corpulenta y robusta era blanca como la nieve bajo la luz del sol. Tengo algo que informar. Johann, que estaba abrochando el gemelo opuesto, asintió levemente. Es un correo express internacional dirigido al representante. Maurice siguió al mayordomo y colocó cuidadosamente la carta sobre la mesa frente a Johann. Él, que se estaba poniendo la chaqueta del traje con ayuda del mayordomo, miró la carta con una mirada indiferente y luego fijó su atención en Maurice. Es un correo sin firmar enviado desde el reino de Brit, dijo finalmente. Solo entonces, Johann mostró interés y despidió al mayordomo, quien se cepillaba el abrigo con un cepillo. Mientras el mayordomo hacía una reverencia cortés y se marchaba, Johann se sentó en el sillón orejero frente a la mesa. Revisó el contenido de la carta que Maurice había traído. Sacó un cigarro con expresión vacía. La punta del cigarro ardía al rojo vivo. Exhalando una larga bocanada de humo, volvió lentamente la mirada hacia la carta problemática. Cuando el humo gris a su lado desapareció, aparecieron las letras, escritas con torpe habilidad y considerable cuidado. Johann sostuvo la carta entre sus dedos aceitosos. El contenido era muy corto. Al duque Johann Leopold. El cobarde remitente, que no reveló su identidad, comenzó la carta con un tono muy profesional. Tengo el collar de diamantes rosas. ¿Sabes cómo lo conseguí? El final de la carta, comenzada con tanta cortesía, era una provocación absurda. Además, suponía una burla para el dueño, que ni siquiera sabía que había sido robado. Pero incluso los ladrones tenían debilidades. Ese torpe ladrón, aunque audaz, no era bueno ocultando su letra. Las letras torpes que Johann conocía bien. Olivia Blanchet, la letra de quien había sido su esposa. Era una mujer que había aprendido a escribir a los 17 años. Las cosas aprendidas apresuradamente para venderse en el mercado matrimonial no podían ser fáciles. Así que todo en ella era inmaduro y torpe. Los ojos de Johann eran agudos mientras recorrían las letras con las yemas de sus dedos. Volvió a dejar la carta y exhaló el humo que había inhalado profundamente. Suponiendo que la dueña de la carta fuera su exesposa, ¿cómo llegó el collar a manos de Olivia? Pensando en por qué había confiado la llave del lirio a la secretaria de su esposa, recordó el incidente de ese día. La noche en que desapareció el collar, este fue encontrado en la habitación de servicio de su esposa. ¿Y si la criada ya lo había reemplazado por uno falso en ese momento y le dio el auténtico a Olivia? Era un flujo lógico a su manera, pero pronto Johann desechó esa suposición. Le había dado una vida materialmente acomodada. ¿Para qué molestarse? Además, era solo un collar. No valía la pena. Era más razonable pensar que la criada se había deshecho de los objetos robados por su cuenta. Así que, después de todo, la criada era la culpable. ¿O no? Eso tampoco estaba bien. Ahora, ¿por qué revelaría Olivia los actos criminales de su criada? La única persona que la había acompañado desde la residencia del conde. Así que esa también fue una inferencia errónea. Luego quedó una cosa, Jan Brooke, la dueña de la llave del lirio. Johann, cansado, cerró lentamente los ojos. El cigarro le quemaba la punta de los dedos y el humo a su lado se elevaba lentamente. Si Diane Brooke era la ladrona, ¿cómo había cruzado el collar el océano y había acabado, de todos los lugares posibles, en manos de Olivia Blanchet? ¿Cómo? Johann golpeó el apoyabrazos con sus largos dedos. Tendría que reconsiderar su promesa de no involucrarse con su exesposa. Envíale un gorrión a Olivia, dijo después de un largo silencio, abriendo los ojos lentamente. A esa mujer. Sus ojos grises ceniza brillaban bajo la luz del sol de la mañana. Asigna a alguien para que la vigile. Su mirada se detuvo en la carta que había llegado, como si ésta se burlara de él. El dulce aroma impregnaba tenuemente el papel blanco, la letra torpe, cuidadosamente escrita. De alguna manera, la misteriosa carta se sentía como ella. ¿Ella era una mujer capaz de hacer cosas tan absurdas? Esa sorprendente constatación hizo que Johann se quedara mirando la carta mucho más tiempo del que pretendía. Continuará.